Muy buenas noches, estudiantes de noveno año del Proyecto Centroamérica. Qué gusto poder compartir con ustedes este nuevo material en el que estaremos hablando una vez más del teorema de Pitágoras y la aplicación de este en el plano cartesiano. Recordemos que cuando hablamos del teorema de Pitágoras, hablamos de un teorema que se aplica únicamente en un triángulo que es rectángulo y sobre sus medidas específicamente. Recordemos que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados y los lados que conforman ese ángulo se llaman catetos. Habíamos dicho el cateto A, cateto B, y el lado más grande que está al frente del ángulo de 90 grados le llamábamos hipotenusa y la representábamos con una C. El teorema de Pitágoras lo que dice básicamente es que la hipotenusa al cuadrado es siempre igual a un cateto a la 2 más el otro cateto a la 2. Habíamos estandarizado también que para determinar la medida de la hipotenusa íbamos a usar la fórmula que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado sumados. Vamos a poner la hipotenusa C, porque así la estábamos nombrando. Y que para encontrar uno de los otros dos catetos, cualquiera que sea el cateto que haya que calcular, vamos a decir que un cateto va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa a la 2 menos el otro cateto a la 2. El teorema de Pitágoras nos va a permitir resolver algunos ejercicios de aplicación, como por ejemplo una escalera de 340 centímetros de altura se apoya con el pie a 120 metros de la pared para arreglar un problema que hay en la azotea de una casa. ¿A qué altura se encuentra la azotea? Entonces vamos a tomar los datos del problema. Dice que la escalera mide 340 centímetros y que se apoya con el pie a 120 metros. Entonces se apoya a 120 centímetros, de la pared para arreglar un problema en la azotea de una casa. Y la pregunta es, ¿a qué altura se encuentra la azotea? Entonces vamos a representarlo mediante un triángulo rectángulo y tener la ayuda del teorema de Pitágoras. Supongamos la siguiente situación hipotética. Esta es la pared de la casa y aquí arriba está la azotea. La escalera se apoya en diagonal, ustedes lo han hecho en sus casas posiblemente en algún momento, y aquí está el piso. Entonces aquí se forma mi ángulo de 90 grados y la distancia entre la pared, aquí vamos a poner la palabra pared, y el apoyo de la escalera mide 120 centímetros. La escalera mide 340. Y entonces debemos calcular cuánto mide la altura a la que se encuentra la azotea o cuánto mide de alto la pared. ¿Qué es la pared? Pues resulta ser que la pared es un cateto. Los lados que son verticales o horizontales son catetos. El lado que esté en diagonal siempre será la hipotenusa. Como vamos a calcular un cateto, vamos a llamar hasta la pared X. Decimos que la pared es igual a la hipotenusa menos el cateto, ambos al cuadrado. Entonces, nuestra pared, lo que vamos a determinar es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que en este caso es la escalera y mide 340 centímetros, a la 2, menos el otro cateto, que en este caso sería el suelo, el piso, que mide 120 centímetros, también a la 2.
Es indispensable el uso de la calculadora. Por favor, que no sea la científica. Yo en este caso, pues tengo la científica a mano, la usaré, pero ustedes no la pueden usar. Recuerden entonces que la pared será entonces igual a la raíz cuadrada de 340 a la 2. Es el resultado de multiplicar 340 por 340, o sea, 115.600. Es un número bastante grande, pero con la calculadora se obtiene fácilmente. Menos 120 a la 2, o sea, 120 por 120, y eso me da 14.400. Hacemos esa resta en la calculadora, 115.600 menos 14.400, y eso nos da como resultado 101.200. 101.200, insisto, son números bastante grandes, pero con la calculadora lo tienen fácilmente. Y la raíz cuadrada de 101.200 nos da 318,12 o 11, ¿verdad? Por aquí. Es decir, la altura de la pared o la azotea se encuentra a 318 centímetros de altura. Pues así hay varios problemas. Yo les recomiendo que cuando vean un problema del teorema de Pitágoras, siempre planteen o intenten plantear un triángulo rectángulo para que acomoden los datos que tienen. Lo que nos concierne revisar ahorita es cómo aplicar el teorema de Pitágoras en un plano cartesiano. Debemos iniciar pensando o recordando en qué es un plano cartesiano. Un plano cartesiano es un sistema de medidas bidimensional, solamente tiene dos componentes, uno horizontal y uno vertical. Al componente horizontal le llamamos el eje X y al componente vertical le denominamos eje Y. El objetivo de estos ejercicios es determinar la distancia que hay entre dos puntos utilizando el teorema de Pitágoras, pero nosotros en este caso utilizaremos una nueva fórmula para poder determinar esta distancia entre los puntos, y es una fórmula que vamos a ocupar también en bachillerato. Entonces, cuando ubicamos un punto en el plano cartesiano, ese punto siempre va a ser de la forma x, y. O sea, va a tener dos números. Siempre el primero relacionado con la x y el segundo también siempre relacionado con la y. Así vamos a poner y1 y x1 para que sean dos paréntesis diferentes. Bueno, vamos a ponerle x2 y y2 de una vez. Son dos puntos en el plano cartesiano. Entonces tengo un paréntesis 1 y un paréntesis 2. Entonces, cualquier punto en un plano cartesiano tendrá las coordenadas x, y. Entonces, vamos a determinar la distancia que separa esos puntos mediante una fórmula. Insisto, todos los puntos primero empiezan con x y después con y. La fórmula para encontrar la distancia entre los puntos va a ser la raíz cuadrada de x2 menos x1 a la 2 más y2 menos y1 a la 2. Esa fórmula hay que anotarla en alguna ficha, en alguna parte de un cuaderno, para poder utilizarla siempre que necesitemos resolver estos ejercicios. Hagamos dos ejemplitos sobre esto. Supongamos el plano cartesiano con
punto entonces tenemos los dos puntos. Recuerden que siempre primero va el número de x y después el número de y. Menos 3,6 y el punto 7,9. Recuerden, primero el número de x y después el número de y. Segundito nada más, jóvenes. Siempre primero el valor de x y después el valor de y. Como tenemos dos paréntesis, tengo un x1, y1 y tengo otro x2, y2. Y no importa cuál sea el primero y cuál sea el segundo. En realidad yo pongo este primero y este segundo porque yo leo de izquierda a derecha, pero no hay ningún problema. Vamos a aplicar la fórmula. La fórmula dice que debo restar el valor de x2 con x1 a la 2 más y2 menos y1 también a la 2. Sustituyamos los valores. La raíz cuadrada de x2 en este caso vale 7 menos x1 vale menos 3. Pero recuerden que menos y menos se convierte en un más a la 2. Más y2 en este caso vale 9 y y1 vale 6. Entonces 9 menos 6 a la 2. Y resolvemos. La distancia de la raíz cuadrada de 7 más 3 son 10 a la 2. Más 9 menos 6 da 3 a la 2. Si el resultado de la resta diera negativo, igual nosotros lo anotamos en positivo. ¿Ok? 10 a la 2 son 100, más 3 a la 2 son 9, y la distancia será la raíz cuadrada de 109, que da como resultado 10,44. Es decir, la distancia entre esos dos puntos será 10,44. Adjunto también una práctica sobre el teorema de Pitágoras para que sigan con ese tema que es muy importante y nos estaremos escuchando la próxima semana. Que estén bien.